Yo me arrepiento de haber propiciado una interpretación completamente errónea de esa frase. Yo no me arrepiento de lo que dije si se coge la frase completa, que dice, sí, nuestro propósito es españolizar a los niños catalanes y que se sientan tan orgullosos de su identidad catalana como de su identidad española, porque las dos les enriquecen. Quería decir que simplemente pudieran sentir la identidad española como una parte de su identidad política y social, de la misma forma que sienten la identidad catalana. Es decir, que pudieran tener una vivencia equilibrada de dos identidades como la que tiene la inmensa mayoría de los españoles. Españolizar al tiempo que catalanizar. Yo creo que es importante que en el proceso educativo los niños y los jóvenes aprendan a respetar todas las identidades regionales y hacerlas compatibles con la identidad española. Yo creo que es que eso es la proposición de una ley de lenguas que facilitara que en los procesos educativos se le diera ese rango, evidentemente con carácter voluntario, del aprendizaje del catalán, el gallego, el vasco, el euskera. Vamos, no solo ningún problema, me parece que sería positivo en esa orientación, ¿no? Italia en los años 90 llegó a estar imputada por casos de corrupción el 70% del Parlamento. Eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado en España. Entonces, yo creo que hablar de si es una cosa muy minoritaria o menos minoritaria no tiene sentido porque depende del término de comparación que uno utilice. Pero en cambio me parece imprescindible tener claras dos cosas. Primero, que España no es un país corrupto. Es decir, un país corrupto es aquel en el que no puedes ir tranquilo por una carretera si te para un agente de tráfico porque piensas que te va a pedir una mordida o algo peor. Un país corrupto es aquel en el que sabes que tu posibilidad de conseguir una cama en un hospital depende de que conozcas a alguien o de que sobornes a alguien. O un país corrupto es un país en el que piensas que la justicia tiene un precio. Y España no es nada de eso. En España ha habido casos de corrupción muy graves y que algunos de ellos han causado, obviamente, no solo alarma, sino escándalo social. Pero aquí hay dos cosas que son muy difíciles. En la vida corriente de un ciudadano no tiene por qué temer los efectos de la corrupción, más allá obviamente del desperdicio de recursos que eso supone, porque sabe que su cama en el hospital o la multa de tráfico tal no va a depender de eso. Es decir, que la base no solo la base de la sociedad y la base de los servicios públicos no están corrompidos. El margen de maniobra es muy complicado y sobre todo que no existe en la derecha una cultura de tener que enfrentarse de una forma tan central a lo que se llaman oposiciones bilaterales. Es decir, de tener que cuidar el flanco izquierdo y el flanco derecho. Nunca, el PP hasta el año nunca había tenido que preocuparse del voto que hubiera a la derecha, es decir, cubría todo el espacio de lo que es en la clasificación ideológica, todo el espacio hasta el 10 de la derecha. Eso obviamente ya no sucede, no es fácil que eso vaya a desaparecer de la noche a la mañana y desde luego desde el punto de vista estratégico, no digo solo a Pablo Casado, a los dirigentes del PP les plantea un problema que es intelectualmente muy complejo y políticamente aún más complejo.